siempre vamos a tener la parte de terminología médica. Entonces les pido por favor, chicos, que participen, ¿ya? A ver, veamos esta tarjeta. Ojo. ¿Cuál es el prefijo que significa ojo? ¿Alguien sabe? Ojo, ojo, ojo. Opta. Ya, muy bien. Oftalmo. También óculo, ¿ya? Óculo o oftalmo. Son los dos prefijos que se utilizan para ojo, ¿ya? Entonces, ojito ahí. ¿Qué tal vena? ¿Alguien sabe? Vena, vena, vena. Plevo. Muy bien. Plevo hace referencia a vena. Ese es el prefijo que se utiliza. Muy bien. A ver, vamos avanzando. ¿Qué dicen acerca de nervio? Neuro. Neuro, muy bien. Y de ejemplo, tenemos, por ejemplo, una especialidad interesante que es la neurología, si se dan cuenta. Logía, ¿saben qué es? Logía, logía. Estudio tratar. Muy bien, estudio tratado. Entonces, neurología justamente se encargará de estudiar, eh, los nervios, ¿ya? Los nervios. Muy bien, a ver, pulmón. ¿Alguien sabe? Pulmón. Pulmón, pulmón, pulmón. Neumo. Muy bien, neumo. O también hace referencia a pulmo, ¿ya? Como dato importante. Pero neumo es el principal. Por eso está la especialidad, por ejemplo, de neumología. ¿De qué creen que se encarga de estudiar esa especialidad? Estudio de los pulmones. Muy bien, de los pulmones principalmente. Y añadidos a eso, también estudian las vías respiratorias, ¿ya? Pero principalmente se encargan del estudio de los pulmones. Como está, por ejemplo, el hospital del tórax, ¿verdad? El hospital del tórax. ¿Alguien conoce el hospital del tórax? Es justamente a quien forma parte del complejo hospitalario del Hospital de Clínicas y realmente es un hospital bastante interesante que realiza inclusive bastantes investigaciones ya justamente para el pulmón, ¿ya? A ver, intestino. ¿Quién sabe? Gastro. Entero. Entero, ese sí. Porque gastro, ¿alguien se acuerda que era gastro? Gastro era Estómago. estómago, estómago, muy bien. Entonces, intestino es entero, ¿ya? Si yo les digo, por ejemplo, la palabra gastroenterología, uy, si les digo la unión de ¿gastro qué es? Estómago. Muy bien, ¿ya? Y entero. Intestino. Muy bien. Entonces, ¿de qué creen que se encarga el gastroenterólogo? Estudio del estómago y los intestinos. Muy bien, esa especialidad justamente se encarga de estudiar toda la parte del estómago y del intestino principalmente. Esa es su área, ¿ya? Entonces, así vamos a ir aprendiendo nuevos términos y yo también voy a ir añadiendo más tarjetas, ¿ya? A ver, entonces, en esta clase vamos a darle continuidad a la parte de aparatos de la vida de relación. Vamos a abarcar toda la parte de aparatos de la vida de nutrición y aparatos de la vida de reproducción. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, ya
teniendo en cuenta, esta es la posición anatómica, ¿verdad? Que se las vuelvo a colocar. Entonces, ¿cómo había sido? Que tiene que ser de pie primero, ¿no ve? No puedes estar echado, sentado, no, tiene que ser de pie, con la mirada hacia adelante, muy bien, así como está este joven de aquí, con la mirada hacia adelante, hacia el horizonte, ¿verdad? Con los miembros superiores colgados hacia los lados del tronco. Eso, muy bien, colgados hacia los lados. No está diciendo flexionados o extendidos o hacia los lados, no, porque podríamos hacer múltiples movimientos. Y no, 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 no. La posición anatómica es colgados, ¿ya? ¿Qué más? Las palmas de las manos hacia adelante, ¿ya? La palma de la mano hacia adelante, muy bien. Con los dedos extendidos, si no, yo podría hacer esto, ¿verdad? Como el hombre araña, ¿se dan cuenta? Y no, 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 no hay que hacer eso, chicos. Los dedos entonces extendidos, muy bien. Los miembros inferiores tienen que estar juntos o pueden estar con un puño de separación, ya según la bibliografía que quieran estudiar. Pero lo importante aquí en los miembros inferiores es que las puntas estén con una dirección hacia adelante, hacia el horizonte, ¿ya? Que los dedos apunten justamente hacia adelante, ¿ya? Eso es lo importante en la posición anatómica. Y no es considerada de reposo, obviamente, porque no estamos, o sea, no podemos descansar en esta posición, si se dan cuenta. Por eso les decía a ustedes cómo duermen. A veces se echarán de pancita, se echarán de costado, del costado derecho, del costado izquierdo, depende, ¿verdad? Entonces, por eso no es considerada una posición de reposo, ¿ya? ¿Qué más hemos avanzado? Los planos, ¿verdad? ¿Cuántos planos son? 3, ¿verdad? 3. Plano sagital, plano coronal o también llamado frontal y el plano transversal. Plano sagital me divide derecha, izquierda. Plano coronal me divide anterior, posterior. Plano transversal me divide superior, inferior, ¿ya? Y hemos llevado acerca de los ejes, ¿verdad? Que justamente es una estructura donde permite la rotación, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Por eso les colocaba de ejemplo los pollos a la bróster, ¿verdad? Que es como, ven el pollo cómo gira. Ya, ay, no, ya me dio hambre. Pero ven, ¿se dan cuenta el pollo? Tum, 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 cómo va girando. Entonces gira bajo un eje, si se dan cuenta, ¿ya? Y por eso les decía, existen 3 ejes. Está el eje transversal que va de lateral a lateral. Está el eje antero-posterior que va de anterior a posterior. Y está el eje longitudinal que justamente atraviesa toda la línea media, ¿ya? Y permite justamente el movimiento de rotación también, ¿ya? Entonces, a ver, uniendo los planos con sus ejes, vamos a ver que el plano coronal o frontal es justamente atravesado por el eje antero-posterior, el plano sagital es atravesado por el eje transversal o látero-lateral y el plano transversal justamente es atravesado por el eje longitudinal. ¿Ya? Entonces, son conceptos que ya tienen que manejar ustedes. ¿Qué más? Hemos hablado justamente acerca de cóncavo y convexo. ¿Qué tal? ¿Alguien me podría decir la definición de cóncavo y de convexo? Que hemos dicho que eran bastante parecidos, pero hemos dicho que no son iguales. Que el cóncavo era curva hacia adentro. Ya, O sea, muy bien. y Ya, el convexo curva hacia afuera. muy bien, curva hacia afuera. Excelente, ¿ya? Entonces, por eso cóncavo se define aquí, ¿verdad? En la cucharita, por ejemplo, es donde va la sopita, ¿verdad? Y convexo sería toda la parte metálica, toda esa curva, ¿verdad?
Muy bien, excelente. Entonces, esos conceptos me tienen que saber, por ejemplo, para manejar todo lo que es cráneo, porque yo les voy a decir, la concavidad es hacia adentro, la convexidad es hacia afuera. Y ustedes, ¿cómo van a entender ese concepto si no saben qué es cóncavo y convexo? ¿Ya? Entonces, siempre les recomiendo que repasen. La organización del cuerpo, hemos dicho que lo han dividido en 3 aparatos, según el Rubier. Aparato de la vida de relación, de nutrición y de reproducción, ¿verdad? Hemos abarcado el aparato de la vida de relación y justamente aquí nos quedamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que avanzamos el aparato locomotor de la locomoción? Abarcamos osteología, ¿verdad? Osteo, ¿qué significa? Huesos. Eso. Entonces se encarga del estudio del esqueleto como tal, ¿ya? Porque todo el esqueleto está formado por huesos. ¿Y los huesos qué son? Son órganos blancos y duros, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Justamente estos huesos van a estar unidos entre sí gracias a las articulaciones, ¿ya? Por eso artros significa, significa unión, ¿ya? Entonces los huesos van a estar unidos gracias a las articulaciones. ¿Cuántos huesos hemos dicho que tenemos en el cuerpo humano? 206. 206. Muy bien, 206 según la Target, ¿verdad? Y el Rubier, ¿qué dice? 200. ¿Por qué ha dicho 200? ¿Por qué no toma en cuenta los huesos del oído? Muy bien, porque no toma en cuenta los huesecillos del oído. Entonces, muy bien, justamente todos los huesos van a estar unidos por articulaciones y por eso abarcamos, ¿verdad? La clasificación de las articulaciones, tanto la sinartrosis como las diartrosis, que las vamos a ir repasando conforme avancemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las diartrosis son bastante preguntadas. Nadie se memoriza toda la clasificación, pero yo voy a hacer que ustedes sepan la clasificación, ¿ya? Entonces, la miología, hemos dicho que es el estudio de los músculos. ¿Cuál es cuál es la característica de un músculo? ¿Qué es lo que puede hacer que otros no hacen, que otros órganos no hacen? ¿Se acuerdan? Chon, chon, chon. Tiene la capacidad de contraerse, ¿ya? Contraerse. Todo músculo tiene la capacidad de contraerse, ¿ya? Y eso es muy importante. Entonces hemos dicho que todos estos aparatos justamente me sirven ¿para qué? Para el movimiento del cuerpo, ¿ya? Para el movimiento del cuerpo. Obviamente nos dan sostén. Por ejemplo, ¿quién nos da sostén? Más sostén es los huesitos, ¿verdad? El esqueleto como tal. Porque si no tuviéramos esto, seríamos masas amorfas. Eso siempre les digo. Seríamos como, un monstruito gelatinoso. El único que se me viene a la mente es Globby. Ya no sé si habrán visto la película Hotel Transilvania, pero es una cosita gelatinosa, ¿verdad? Entonces, él no tiene esqueleto, ni articulaciones, ni músculos, nada, entonces por eso no tiene ningún tipo de sostén. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora vamos a ir con la parte de el aparato de inervación y el aparato sensorial. ¿Qué hemos dicho con respecto al aparato de inervación? Hemos dicho que se divide en dos, ¿verdad? El sistema cerebroespinal y el sistema órgano vegetativo, ¿ya? Entonces, lo principal de un aparato de inervación hemos dicho que
capta información del exterior, lo analiza y también envía órdenes para que el organismo responda a todo lo que pasa en el exterior. Por eso forma parte de aparato de la vida de relación, ¿ya? Porque marca de cómo nos relacionamos realmente con la parte exterior, digamos, ¿ya? Y aquí hemos incluido también al aparato sensorial, que son los 5 sentidos, ¿verdad? Que nos han enseñado en primaria. La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, ¿ya? 5 sentidos, por eso creo que había canciones, ¿verdad? 5 sentidos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir en la parte final, si no me equivoco, de todo este rote de anatomía, están los órganos de los sentidos. Entonces vamos a profundizar cómo desde el exterior llega toda esa información hacia el cerebro, hacia nuestro interior y cómo interactuamos, ¿ya? Que es realmente algo bastante interesante. Muy bien. Entonces vamos a continuar ya con el avance como tal. Y hemos dicho que vamos a abarcar el aparato de inervación, el sistema nervioso. El sistema nervioso principalmente está formado por neuronas, ¿ya? Todo el sistema nervioso está conformado por neuronas, ¿ya? Que justamente, como indicábamos, va a captar información del exterior, lo va a analizar y va a mandar una respuesta, ¿ya? Entonces, viendo a la neurona como tal, tenemos que las neuronas tienen esta forma, ¿verdad? Se las presento. Así es como se ve una neurona. Una neurona es una célula, entonces como es una célula y forma parte de nuestro cuerpo, es una célula eucariota y va a tener un núcleo, como se ve aquí, un núcleo. ¿Qué más? Va a tener un cuerpo, que es toda esta región, o también llamado cuerpo o soma, ¿ya? O soma. A ver cómo. Un momento. Va a ser entonces llamado cuerpo o soma, ¿ya? Así, soma, ¿ya? Entonces, justamente tiene ese otro nombre también. ¿Qué más? Van a haber particularidades alrededor de esta célula y nos dice que salen a forma de ramificaciones. Son ramificaciones cortas y son las dendritas, ¿ya? Pero hay una ramificación bastante larga, como la pueden ver, y esa ramificación se denomina axón. Los axones justamente van a estar envueltos, ¿ya? Envueltos. El axón va a estar envuelto, así como se ve. Y esto se denomina vainas de mielina, ¿ya? Vainas de mielina. Y entre estos espacios de las vainas de mielina van a estar los nodos de Rambier. Nodos de Rambier. Así se llaman los espacios que existen de las vainas de mielina. ¿Ya? Entonces, justamente, esto le va a permitir tener a la neurona una dirección, ¿ya? Así es como se va a conectar. Y en la parte final del axón va a terminar haciendo todo lo que es la sinapsis. Y la sinapsis se encarga de conectar justamente con otras neuronas, ¿ya? Entonces, vemos aquí en esta imagen cómo viaja el impulso desde la parte del cuerpo, viaja con todo el axón y se comunica con todo el axón terminal. ¿Ya? Así es como funciona el sistema nervioso. Ahora bien, tenemos al sistema nervioso central, hemos dicho, ¿verdad? Hemos dicho que se divide en dos. Sistema nervioso central y sistema nervioso de la vida vegetativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué abarca el sistema nervioso, tanto central como periférico?
El sistema nervioso central y periférico va a abarcar primero toda esta parte y lo divide del encéfalo a la médula espinal, ¿ya? Ahora, el encéfalo se divide en cerebro, cerebelo y tallo encefálico, ¿ya? Y el tallo encefálico se va a dividir en mesencéfalo, en puente de Barolio, o también llamado solo puente, y bulbo raquídeo, ¿ya? Y bulbo raquídeo. Así es como está dividido toda esta parte del sistema nervioso central. Pero espinal. Y la médula espinal se va a dividir de acuerdo a las regiones. Entonces vamos a tener la parte cervical, que nos va a dar 8 pares de nervios. Está la parte torácica, que nos van a dar 12 pares de nervios. Y está la parte lumbar, que nos van a dar 5 pares de nervios. La parte sacra, que también tenemos 5 pares de nervios sacros. Y los nervios coxígeos. Cada uno de estas secciones va a ir formando, por ejemplo, en la parte cervical va a formar un plexo. Para la parte torácica tendremos más que todo el plexo braquial. Para la parte lumbar y sacra igual vamos a tener otro plexo, ¿ya? ¿Qué es plexo? Plexo significa red. Y se van a dar cuenta por qué se llama red, porque justamente si nosotros no lo estudiamos de una manera correcta, no lo vamos a entender. Entonces, primero tenemos que evaluar bien las raíces de dónde salen y empezar por ahí. Porque si lo vemos directamente, ¡pam!, la imagen, ustedes mismos se van a asustar, van a decir, ay no, ¿qué es eso? ¿De dónde empiezo? Entonces, para eso estoy yo, para direccionarlos, ¿ya? Pero justamente plexo significa red, ¿ya? A ver, ¿qué más va a estar en la parte del sistema nervioso central? Va a estar formado por los nervios craneales. Los famosos pares craneales están aquí, ¿ya? Entonces, estos pares craneales tienen un nombre y también tienen una parte, tienen otro tipo de nombre que hace referencia a los números romanos. Los números romanos los han estudiado justamente también en primaria y ahora los vamos a usar ese conocimiento, ¿ya? Nos dice que una rayita, ¿verdad?, es 1. Entonces, el primer par será el par olfatorio o el primer par 1. El segundo par será el par óptico, ¿ya? El tercer par se denomina oculomotor, y así se le escribe, 3 rayitas. El cuarto par craneal será el troclear, o también llamado patético, ¿y verdad? Primero una rayita y luego la B, ¿verdad? Que significa 5, y esto es 4. ¿Se dan cuenta cómo funcionan los números romanos? Esta B significa 5, por eso el trigémino es el quinto par craneal. Luego nos vamos al 6, ¿verdad? Que es el abducens, el nervio abducens, par 6. El par 7 es el facial, ¿ya? El séptimo par craneal. El octavo par craneal es el vestíbulo coclear, ¿ya? Por eso se simboliza aquí. Una B y 3 rayitas, ¿verdad? Será vestíbulo coclear, octavo par craneal. Vamos por el noveno par, que es el glosofaringeo, que será una rayita primero y una X, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Noveno par, glosofaringeo. Vamos por el décimo par, que es el vago, que es el décimo par craneal, el vago. ¿Qué más? Está el hipogloso,
que es íbamos en orden. El accesorio, que es el 11º par craneal, que es una X y una rayita. Y por último, el hipogloso, que es el 12º par craneal, que justamente se simboliza aquí. Una X y 2 rayitas, ¿ya? Entonces, aparte de saber esta parte que es de tipo números romanos, ustedes deben conocer su nombre, y además de conocer el nombre, deben conocer también sus otros nombres. Entonces yo, justamente eso es lo que se los voy a presentar, pero necesito que me memoricen todos estos pares craneales. ¿Por qué? Porque son altamente preguntados. No todos llegan a memorizarse los 12 pares, pero hay maneras, y es justamente lo que yo les voy a mostrar. Tenemos aquí, yo le llamo mi memotécnico favorito, el memotécnico de los pares craneales, ¿ya? Justamente este es mi monstruito, siempre le digo ese nombre, es mi monstruito de los pares craneales. Entonces, se ha graficado de esta manera para poder memorizar tanto su nombre y su función, ¿ya? Y más o menos a dónde va, ¿ya? Entonces, a ver, comencemos. Vamos ahí. Denme un segundito. Ya. El primer par, hemos dicho que es el olfatorio. Entonces, justamente lo dibujo aquí como la naricita. Segundo par, hemos dicho que es el óptico. Entonces, lo dibujo en sus ojitos. El tercer par, lo pongo aquí en sus cejitas, pero en realidad lo que quiero remarcar es que forma parte de toda, da inervación a los músculos que están alrededor del ojo, ¿ya? No el ojo como tal, sino los músculos que están alrededor del ojo. Por eso lo pongo aquí. El tercer par es el oculomotor. Cuarto par, lo pongo aquí en medio, porque justamente de todos los músculos que están alrededor del ojo, hay uno que inerva y es el patético o el par patético troclear, que justamente se encarga de inervar a un músculo que es el oblicuo superior. Y el oblicuo superior justamente es el que le da la capacidad al ojo de girar hacia arriba. Entonces es famosa esa mirada, por eso es una mirada, con una mirada patética, porque es como que una mirada hacia arriba, así cuando no nos interesa, ¿verdad?, lo que nos dicen y, ay, así de estamos hartos. Yo personalmente odio esa mirada, ya, pero me hace recuerdo muy bien que esa mirada es gracias al oblicuo superior y está dado por el cuarto par craneal, y el cuarto par craneal es el troclear, es el patético o troclear, que es su otro nombre. Vamos por el quinto par craneal y está en toda su cara, y es el quinto par craneal es el trigémino, ¿se dan cuenta? ¿Y por qué lo ponen a forma de su carita? Porque justamente este va a inervar a los músculos de la masticación, ¿ya? Solo a los músculos de la masticación, y es algo que vamos a ver adelante. Pero necesito que sepan que el quinto par es el trigémino. Pasamos al sexto par, que es el abducens. El abducens justamente lo pongo aquí, lateralmente de nuestro ojito. ¿Por qué? Porque inervan a un solo músculo, al músculo recto lateral. Si se dan cuenta, esto por ejemplo lo que hacen las gafitas me hace recuerdo que inervan a un músculo que está recto y lateralmente, y ese es el abducen, el sexto par craneal. Pasamos al séptimo par craneal, que es justamente lo engloba toda su carita, ¿ya? Y da inervación a los músculos de la mímica, ¿ya? Por eso, digamos, nuestros músculos, digamos, tanto de nuestro rostro, que digamos, con lo que sonríen, con lo que tal vez se enojan, fruncen el ceño, o con lo que tal vez se entristecen, justamente son inervados por
este par craneal, que es el séptimo par. El octavo par craneal es el auditivo y lo pongo aquí en sus orejas, ¿verdad? Porque justamente es encargado de toda la parte de la audición. También tiene otro nombre el auditivo, también se llama vestíbulo coclear, porque justamente va a ir a este segmento del oído, al vestíbulo y a la cóclea, que forma parte del oído interno, que también lo vamos a ver en nuestras clases virtuales, así que no se preocupen. Pero me tienen que saber el nombre, ¿ya? El octavo par craneal entonces es el auditivo o también llamado vestíbulo coclear. Vamos con el noveno par, el glosofaringeo. Y el noveno par lo coloco aquí en su lengüita, en la parte posterior. ¿Por qué? Porque justamente se encarga de el tercio posterior, dos tercios posteriores de la lengua. ¿Para qué? Para captar sabores, ¿ya? Solo se encarga de captar sabores. A ver, ¿cuántos sabores ustedes conocen? Sabores, chicos, sabores. Dulce, salado. Dulce, salado. Ácido y Amargo. Muy bien, excelente. Son los 5 sabores, ya dijeron los 5 sabores principales que los vamos a llevar en justamente los órganos de los sentidos, en los sentidos del gusto. Entonces, me alegra mucho que ya lo sepa. Entonces, el noveno par, el glosofaringeo, justamente solo se encargará de los sabores, ya solo percibe los sabores. Por eso aquí lo pongo en la lengüita. El décimo par, el vago, como dirán, siempre no me llaman en la parte de la escuela alguien, ay no, ese vago, dicen. Pero hacen referencia más, lo toman como si fuera un sinónimo de flojo, y no, no es un sinónimo de flojo. En realidad, vago se refiere a ir sin rumbo. A eso se denomina un vago. Entonces, el nervio vago es caracterizado justamente ¿por qué? Porque nace del tallo encefálico y en realidad va bajando y aporta inervación a un órgano. Luego va bajando, aporta inervación a otro. Luego así y así hasta que baja hasta la parte gastrointestinal. Por eso este nervio vago justamente se denomina así. Su otro nombre es cardioneumogástrico. ¿Cardio qué era? ¿Se acuerdan, chicos? Cardio. Corazón. Muy bien. Neumo, ¿qué era? Pulmón. Pulmón. Gastro, ¿qué era? Estómago. Estómago. Entonces, ¿ven? Viaja todo este vago sin rumbo y aporta a todos estos órganos que conforman. Por eso su otro nombre es cardioneumogástrico. Y tiene otro nombre todavía más largo, que es faringo, laringo, cardioneumogástrico. ¿Ya? Y así es el vago. Va a todos lados, sin rumbo, por eso le han puesto ese nombre, ¿ya? Entonces, a ver, vámonos con el 11º par craneal, que es el espinal, que lo pongo aquí en los bracitos, porque justamente se encarga de la inervación de los músculos que están en la parte del hombro, ¿ya? ¿Y estos músculos cuáles? Por ejemplo, un ejemplo les voy a dar, es el músculo trapecio. El músculo trapecio se encarga, es uno que está en el plano superficial de la parte de los músculos del cuello y justamente se encarga de elevar los hombros. Por eso siempre les digo, trapecio, así les digo, eleven los hombros para que se acuerden que ese es el músculo trapecio. ¿Ya? ¿Y quién está inervando al trapecio? Justamente es el 11º par craneal, es el espinal, ¿ya? ¿Qué más? Está el 12º par craneal, que es el
hipogloso y lo pongo aquí en la punta de la lengua. ¿Pero por qué? Lo pongo ahí justamente porque da inervación, ya no para los sabores, porque los sabores ya están encargados del noveno par, sino ahora nos encargamos de los músculos, porque la lengua en su composición como tal está conformado por puro músculos. ¿Alguna vez han comido lengua de vaca? ¿Nadie ha comido ají de lengua? No, chicos, realmente a mí me parece delicioso, aunque siempre me dicen que debería comer menos lengua porque me hace más parlanchina. Pero lo interesante de esto que es, por ejemplo, cuando yo he cocinado ají de lengua, me dan la lengua ya cocida. Yo aquí en mi casa justamente me encargo de cocinarla de nuevo, ¿verdad? La cocino de nuevo. ¿Qué más? Para que sea mucho más suave. Y la lengua de vaca la he empezado a filetear. Y ahí me he dado cuenta que efectivamente son músculos los que componen ya toda esta parte. Ya entonces me imagino que nuestra lengua igual, pero en este caso nuestra lengua tiene 17 músculos y estos 17 músculos van a estar inervados ¿por quién? Por el 12º par o también llamado hipogloso. Entonces esta es la manera en la que me gusta mucho graficar a los pares craneales. ¿Para qué? Para que se memoricen sus nombres, ¿ya? Pero obviamente también tenemos otro memotécnico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está este memotécnico que es mamá, papá, tengo minifalda, ahora mis glúteos van a estar helados, ¿ya? Ese es todo el memotécnico para justamente memorizar. Entonces, viene de olfatorio óptico. Mamá, papá, vendría de motor ocular común o oculomotor, también llamado. Y la P es de patético o también llamado troclear, ¿se acuerdan? El 4º par. Tengo minifalda. Entonces vamos, la T sería del trigémino, que ya estamos en el 5º par craneal. La M será de motor ocular externo o también es el abducen, ¿se acuerdan? El 6º par craneal. Y el 7 es el facial, ¿verdad? De falda. Vamos con la otra fila, ahora mis glúteos. Entonces la A va a ser de auditivo o también como les he dicho que se llamaba vestíbulo coclear. Muy bien. Vamos al 9º par que es el glosofaringio, por eso decimos glúteos. Van a estar helados. La B va a ser el 10 del vago o, como les dije, ¿verdad? Neumogástrico o cardioneumogástrico o faringo, laringo, cardio, neumogástrico. Ya, también es denominado así. ¿Qué más? Van a estar helados. Entonces, la E será espinal o también llamado accesorio y helados va a ser justamente hipogloso, ¿ya? Hipogloso. Entonces ahí tenemos los 12 pares craneales. ¿Qué es lo que me interesa a mí en toda esta parte? Que ya sea de esta forma, con el monstruito, o ya sea de esta manera, con las letras, necesito que me memoricen los 12 pares craneales, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente los 12 pares entra en un tema, ¿ya? Y entonces ya saber solo los nombres será muy poco, ¿ya? A eso me voy. Digamos decir que el 10º par es el vago, es un conocimiento que ya ustedes obviamente lo tienen que tener. Pero ¿a quiénes inerva? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo se dirige? ¿Fibras a quién manda? Entonces, ¿cuál es su clínica? Entonces, eso está y entra justamente en los preuniversitarios de la UNSA. Por eso les digo, necesitan saber los 12 pares craneales. Por eso yo desde el primer tema
ya les estoy avisando que me tienen que conocer los pares craneales, ¿ya? Muy bien, muchachos. Vámonos a justamente la parte órgano vegetativa, ¿ya? Que justamente se encargan, ¿quién está principalmente? El sistema parasimpático y el sistema simpático, ¿ya? ¿Cómo yo lo divido? En realidad, la forma en la que he visto que han aprendido o han llegado a captar es justamente lo que yo hago es graficar perritos, ¿ya? Imagínense un perrito, aquí voy a dibujar un perrito feliz, ¿ya? Ay. Un perrito feliz, ¿ya? Imagínense que este es un perrito feliz. Hoy yo les decía el ejemplo del Peeble. ¿Conocen al perrito Peeble, el que baila felizmente? Pero no puedo graficar un Peeble, ¿ya? Pero justamente ya digamos, aquí está su colita y aquí está su barriguita, ¿ya? Este es un perrito feliz. Por este lado voy a dibujar a justamente un perrito estresado, ¿ya? Un perrito estresado. A ver, tum, 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 tum. Un perrito estresado. No sabe qué hacer. Su chuñito. Ya. Entonces, este va a ser un perrito estresado, ¿ya? Como un perrito que ha estado en bloqueos, ¿ya? Como un perrito que ha estado en bloqueos. Imagínense, pobre perrito, ¿ya? Entonces, vamos a dividirlo así. El parasimpático justamente será el perrito feliz, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué hace uno cuando está feliz? En este caso dice contraer las pupilas. Uno está totalmente en su entorno, no siente ningún tipo de peligro, entonces por eso digo que es un perrito feliz. En cambio, en el sistema parasimpático, justamente será un perrito estresado, ¿ya? Y el estrés, ¿cómo funciona el estrés? Y aquí un dato interesante. El estrés es desencadenado por algo que tenemos desde hace millones de años. Justamente es el movimiento de o peleamos con lo que nos está causando el estrés o escapamos. Solo tenemos esos dos caminos y eso viene desde nuestra evolución, ¿ya? En nuestro caso ahora actualmente, digamos, una persona que cumple un trabajo y realmente es demasiada demanda, esta persona no puede pelear ni tampoco puede huir, si se dan cuenta, porque no se va a pelear con su trabajo. Al final necesita trabajar. ¿Para qué trabajan las personas? Para conseguir dinero, para poder mantenerse, ¿verdad? Y poder subsistir. Y tampoco puede huir, ¿por qué? Porque justamente necesita todo esto. Entonces, ahí es donde se genera el estrés, ¿ya? Un dato interesante. Entonces, pero a ver, veamos el sistema, nos dirigiremos de nuevo al sistema simpático, a nuestro perrito. Nos dice que se dilatan las pupilas. ¿Para qué va a dilatar las pupilas? ¿Por qué? Porque vamos a estar en ese mecanismo, ¿verdad? De o peleamos o corremos. Entonces necesito mejorar toda la visión que está a mi alrededor. Por eso justamente dilato las pupilas. Ya estaré atento a cualquier movimiento o lo que sea, porque yo pelearé o correré. ¿Qué más nos dice? Por ejemplo, en estimular la salivación. Este perrito que está feliz, pues obviamente va a pensar en comer, ¿ya? Y al pensar en comer, justamente va a estimular la salivación y además va a estimular la actividad del estómago. ¿Por qué? Porque está feliz, solo piensa en comer, ¿verdad? Y también va a estimular la actividad intestinal. Todos estos se relacionan, si se dan cuenta. Desde la boca, que es donde creamos más salivita, vamos a la parte del estómago y la actividad intestinal. ¿Qué más?
También se encarga de inhibir la liberación de glucosa. ¿Por qué? Porque estamos relajados, no necesitamos energía. Ya no necesitamos energía, no pasa nada, todo está tranqui. A eso se refiere el sistema parasimpático. Entonces contrae la vejiga, ¿ya? Contrae la vejiga y también promueve la erección genital. Pero a ver, vámonos al sistema simpático. ¿Qué es lo que pasa? Si estás estresado, ¿vas a pensar en comer? No, no piensas en comer, entonces inhibes la salivación. ¿Qué más? Inhibes la actividad del estómago y obviamente vas a empezar a liberar glucosa. ¿Por qué? Porque todo tu organismo va a necesitar toda la energía. ¿Para qué? Para pelear o para correr. ¿Se dan cuenta? En este caso, todo lo que es actividad intestinal, pues afuera, ¿verdad? ¿Y qué más? Inclusive llegamos a segregar epinefrina y norepinefrina, que son justamente hormonas que se encargan de justamente del estrés, de la actividad, de ya, actuar ahora, ¿ya? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a relajar las vías aéreas. ¿Pero por qué dice relajar? Porque nuestras vías aéreas van a empezar a meter más aire a nuestros pulmones y entonces necesito mayor expansión, ¿verdad? Y entonces voy a empezar a respirar más fuerte. ¿Y qué más va a pasar? Van a subir mis pulsaciones porque mi corazón va a empezar a bombear a todo y obviamente mis latidos cardíacos van a ir en aumento. En cambio, en la parte del parasimpático no. ¿Por qué? Porque estaré relajado, estaré pensando en comer, entonces no pasa nada, ¿verdad? Todo tranqui. ¿Y qué les he dicho acerca del corazón? Que, bueno, pues se ralentizan las pulsaciones porque no necesito, ¿verdad? Que todo, pucha, ahorita mismo bombee toda la sangre, no. ¿Por qué? Porque estoy tranquilo, por eso hago referencia a un perrito feliz y a un perrito estresado, ¿verdad? ¿De qué más se va a encargar? Se va a encargar también de relajar la vejiga, en el caso del sistema simpático, y promueve la eyaculación y las contracciones vaginales, ¿ya? Entonces, así es como está dividido todo nuestro sistema órgano vegetativo. A ver. Luego, vámonos al aparato sensorial. El aparato sensorial son, ¿se acuerdan? Los 5 sentidos que hemos avanzado ya en primaria, ¿verdad? Está la visión, está el gusto, el oído, el tacto, el olfato. Y ese es un tema que también está dentro de este módulo. Entonces vamos a poder observar todas las estructuras que forman parte del sistema visual. Por ejemplo, aquí ya podemos ver algo. Si se dan cuenta, no es solo un ojo, sino tiene bastantes componentes, ¿ya? Aquí en la lengua igual, ¿cómo captamos los sabores? ¿Se dan cuenta? Ya me habían dicho los 5 sabores, que son justamente salado, dulce, umami, ácido y también amargo. Estará el olfato, que se encarga de percibir toda la región olfativa. ¿A través de quién? Del primer par craneal, si se dan cuenta, que es de la olfacción, que tiene aquí su bulbo olfatorio y tiene terminaciones nerviosas a forma de neuronas, y con eso captamos toda la parte olfativa, ¿ya? Vámonos a tacto, que justamente se encarga de percibir igual de manera toda la parte externa, todo lo que está a nuestro alrededor, y utiliza receptores, ya que también los vamos a ir observando. Tenemos receptores de calor, tenemos receptores de frío, tenemos receptores de presión y de vibración, ¿verdad? Para todo tipo de tacto. Tenemos un tipo de tacto grueso y también existe un tacto fino. Por ejemplo, si yo coloco una moneda en mi espalda, no me daré cuenta qué moneda es, o sea, no, solo sabré que hay un objeto que está en mi espalda. Entonces, por ejemplo, en la parte posterior de mi espalda tendrá un tipo de tacto grueso, solo sabré que hay un objeto ahí,
nada más. Pero ¿de qué se encarga el tacto fino? Que justamente están en nuestras manos, de agarrar una moneda, y ustedes inclusive ya, si cierran los ojos y solamente empiezan a percibir cómo es la moneda, se van a dar cuenta, digamos, de una moneda de 5, porque su reborde tiene hartas líneas, si se dan cuenta, entonces van a poder percibir gracias a justamente receptores que están en las manos, son mucho más finos. ¿Ya? Vamos a llevar también la parte del oído, que no solo es la oreja, si se dan cuenta, no solo es la oreja, sino es lo que está interiormente, lo que nos permite escuchar, ¿ya? Entonces lo dividen, ¿verdad? En oído externo, en oído medio y en oído interno, que también vamos a verlo en las clases virtuales, ¿ya? Que son parte de los temas ya finales. Entonces, es bastante interesante cómo se manejan todo, ¿verdad? Ay, muy bonito. Personalmente a mí me emociona y me encanta toda la parte de anatomía. Pero bueno, muy bien. Ahora vamos a llevar aparato de la vida de nutrición. Entonces, ¿a qué hace referencia a la nutrición? Por ejemplo, en nuestro organismo, pues nosotros tendremos la capacidad de absorber los nutrientes mediante la ingestión. ¿Cuál es el mecanismo de ingestión? Agarrar un alimento y meterlo a nuestra boca. Ese es el proceso de ingestión. Pero en cambio hay otros seres vivos que se nutren de otra manera. Por ejemplo, están las plantas, ¿verdad? Que se nutren, por ejemplo, de moléculas de agua, oxígeno, dióxido de carbono, ¿verdad? Y luz, que le permiten hacer todos sus procesos. ¿Ya? Por ejemplo, ahí está caracterizada la fotosíntesis. ¿Qué más? Por ejemplo, siempre les pongo de ejemplo, los hongos. Los hongos, ¿de qué se encargan? Justamente se encargan de, está ahí el hongo, libera enzimas a su alrededor. ¿Qué es lo que hacen estas enzimas? Empiezan a descomponer todo lo que está a su alrededor. Lo descomponen y luego ellos lo absorben. ¿Ya? Así es como funciona, digamos, un hongo. Entonces, se dan cuenta, hay múltiples mecanismos de nutrición dependiendo a qué organismo. Ya, en nuestro caso, en anatomía estamos estudiando a los seres humanos, ¿verdad? Porque también están los organismos, por ejemplo, de otros que pertenecen al reino animal, que ya estudiará, por ejemplo, el área de medicina veterinaria, ¿verdad? Pero en cambio, en nuestro caso, nos vamos a enfocar al cuerpo humano, particularmente en su etapa adulta, ¿ya? Por eso les decía, en anatomía vamos a observar todo lo que es del adulto. Muy bien. Entonces, el aparato digestivo justamente se encarga de un aporte tanto de agua, electrolitos y nutrientes, como les dije, a través del mecanismo de ingestión. ¿Ya? Lo que va a hacer es digerir todos estos alimentos, todos estos nutrientes, y luego vamos a absorber. Y por último, lo que ya no nos sirva, pues lo vamos a evacuar, ¿ya? Y está constituido por un tubo digestivo como tal y glándulas anexas. ¿Cómo estará constituido el tubo? Primero irá desde la boca, abarca la faringe, baja por el esófago, va hacia el estómago, a ver aquí, boca, hemos dicho, ¿no ve? Faringe, luego boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, esta primera porción se llama duodeno, luego el intestino será yeyuno ilio, luego será intestino grueso, se comunica directamente con el intestino grueso, ascendente, transverso, descendente, colon sigmoide y por último el recto o también llamado el ano, ¿ya? Entonces el alimento va a pasar por todo este tubo,
¿Ya? ¿Qué más? Van a estar glándulas anexas y estas glándulas anexas serán 3. Las glándulas salivales, el hígado y el páncreas, ¿ya? Y como pueden ver en el hígado hay una cosita verde a forma de bolsita. ¿Por qué no está como glándula anexa? Porque en realidad esa es la vesícula biliar y no es una glándula, sino simplemente es un saquito que está ahí de reserva para el hígado. ¿Por qué? Porque almacena bilis. Esa es su única función, pero no segrega así ya bilis como lo hace, digamos, el hígado, ¿ya? Entonces, por eso estos son considerados las glándulas anexas. Las glándulas van a emitir un tipo de una secreción y van a vertir ese contenido al intestino para poder digerir. Por ejemplo, están las glándulas salivales que, ¿qué es lo que secretan? Saliva. Está el hígado. ¿Qué es lo que secreta? Bilis, ¿ya? Está el páncreas, que justamente, ¿qué es lo que secreta? Jugo pancreático se denomina. Y realmente este jugo que emite el páncreas es muy potente. Es mucho más ácido que el ácido clorhídrico propio del estómago. Es muy, muy, muy fuerte, ¿ya? ¿Qué más vamos a abarcar en aparato de la vida de nutrición? Abarcamos al aparato cardiovascular o también llamado cardiocirculatorio, que justamente se va a encargar de ¿qué? De la oxigenación y todos los cambios nutritivos a los tejidos. Eso quiere decir que va a transportar oxígeno, va a transportar sustancias nutritivas, inclusive también va a transportar entre receptores y hormonas, ¿ya? ¿Cómo va a estar comprendido? Primero, el principal órgano es el corazón, ¿verdad? Y van a estar compuestos por los vasos, ¿ya? Los vasos sanguíneos. ¿Y los vasos sanguíneos cómo se van a dividir? Los vasos sanguíneos se dividen en arterias, venas, capilares. Y también forman parte los vasos linfáticos o también llamados ganglios linfáticos o también llamados linfonodos, ¿ya? Que es igual parte importante. En realidad, en la historia de la medicina, recordamos al señor Henry Rubier como el principal que se encargó de describir toda la parte de los ganglios linfáticos. ¿Se acuerdan? Creo que era una pregunta de nuestro cajón. ¿Ya? ¿Qué más? Está el aparato respiratorio. Justamente el aparato respiratorio abarca todas las vías respiratorias, va a conducir el aire hacia los pulmones. Entonces, va a pasar por las fosas nasales, justamente la faringe, laringe, tráquea. Van a estar los bronquios, tanto el bronquio derecho como el bronquio izquierdo. Luego se va a subdividir en bronquiolos y estos bronquiolos van a llegar hasta la parte mínima que justamente son alvéolos. ¿Y estos alvéolos dónde están? En dos órganos gigantes, como lo pueden ver, que son los pulmones, ¿ya? ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, nos dice un tip que la laringe, además de ser un paso de aire, es encargado de la fonación. Entonces, gracias a la laringe vamos a poder hablar, ¿ya? Y también, ¿por qué? Porque aquí están las cuerdas vocales, ¿ya? Entonces, eso nos permite toda la parte de fonación, ¿ya? Fonación, ¿a qué hace referencia? A la voz, ¿verdad? Puedo hacer una voz más gruesa o puedo hacer una voz más delgada, ¿ya? ¿Se dan cuenta cómo funciona? Entonces, eso es lo que una de las funciones de la laringe. También avanzaremos al aparato urinario, que está compuesto justamente por los riñones y las vías urinarias o conductos de excreción. ¿De qué se encarga? Justamente mantiene la homeostasis, ¿ya? ¿Qué es la homeostasis?
es el equilibrio perfecto del cuerpo humano, ¿ya? En cuanto más que todo a sus líquidos, al volumen de agua. Por eso hace referencia a la homeostasis ácido-básica y al volumen de agua que existe en nuestro cuerpo. Ya, entonces es importante. ¿Por qué? Porque este aparato urinario se encarga de eliminar los productos finales del metabolismo mediante ¿qué? Mediante la orina. ¿Ya? Entonces todo se encarga de aquí, como les dije, los principales órganos que son los riñones y las vías urinarias. Entonces, vamos parte por parte ya en toda nuestra región. Decimos que el tubo digestivo es un órgano que va, hemos dicho que va ¿desde dónde? Desde la boca hasta el ano. Hasta ahí va, es un tubo como tal, ¿ya? ¿Quiénes son las glándulas anexas? Están las glándulas salivales, está el hígado y está nuestro amigo el páncreas. ¿Cuál es la función principal? Nos dice. Entonces va a transformar los alimentos, todos los alimentos, digamos que yo como una manzana, en moléculas absorbibles. Y estas moléculas absorbibles se van a transformar en nutrientes, ya que van a ser captados por el intestino y se van a absorber y se van a ir hacia la sangre mediante ese es su mecanismo, ¿ya? Se llama el mecanismo de absorción, que ¿de quiénes principalmente? De los enterocitos. Si les digo cito, significa célula. Y si les pongo ese prefijo enterocito, ¿qué significa? Chicos, entero ya llevamos, ¿qué es entero? Células de los intestinos. Muy bien, célula del intestino, muy bien. Un enterocito será una célula del intestino, muy bien. Gracias por participar. Entonces, ¿qué más vamos a llevar en toda la parte de la vida de la nutrición? Está un tipo de membrana que envuelve toda la cavidad abdominal y va a ser llamado peritoneo, ¿ya? El peritoneo es una membrana de tipo serosa. Tiene un color, inclusive cuando observamos en la pieza ya anatómica, tiene un color amarillento. Y eso justamente le da un sobrenombre que anatómicamente se lo conocía como el delantal de las cocineras. ¿Por qué? Porque antiguamente las cocineras siempre se ponían un delantal blanco y como cocinaban, todo ese delantal blanco era justamente de color amarillo. Entonces por eso al peritoneo le han puesto ese nombre, ¿ya? Como el delantal de las cocineras. ¿Y qué más? Justamente eso hace un tipo de membrana protectora, protege a toda la parte de la cavidad abdominal y a los órganos que componen toda esta cavidad, ¿ya? Entonces va a ser estudiado específicamente en más adelante, ¿ya? Cuando abarquemos todos los órganos de los intestinos, ¿ya? Pero hasta ahí tienen que saber que el peritoneo es una membrana protectora, muy bien, que envuelve, que está dentro de la cavidad abdominal y justamente le da un tipo de lubricación. Si se dan cuenta, por ejemplo, nuestros intestinos son quietos, son estáticos o se mueven. Se mueven. Se mueven, muy bien, se mueven. Para promover la digestión, ¿se dan cuenta? Nuestro alimento tiene que viajar, ¿verdad? Por todo el intestino. Entonces, necesitan movimiento y es justamente el peritoneo que les da esta lubricación para que estos órganos puedan moverse y así también relacionarse con todo esto, o sea, formar parte de toda la digestión, ¿ya? Ahora, la digestión como tal. ¿Cuál será nuestro mecanismo para nosotros absorber los nutrientes? Nuestro mecanismo por el que nosotros
nos alimentamos es la ingestión, ¿ya? Eso ténganlo muy en cuenta. ¿Qué más? Nos dice que en la digestión hay una parte tanto mecánica como química. Pasan esas dos cosas. Mecánica, ¿por qué? Porque ocurre la masticación, ¿verdad? A ver, hagan como si masticaran. ¿Se dan cuenta? Por eso es de tipo mecánica. Está la deglución, que justamente es hacer pasar el alimento. Así, ¿verdad? Hagan pasar el alimento. Luego están los movimientos peristálticos. ¿Qué son los movimientos peristálticos? Justamente son los movimientos que hará todo el tubo digestivo. ¿Para qué? Para hacer pasar el alimento, ¿ya? Entonces, todo esto se refiere a la parte mecánica, ¿ya? En la parte química, ¿cómo será? Justamente aquí ya actúan enzimas, ¿ya? Y esas enzimas justamente van a descomponer los carbohidratos, las proteínas y los lípidos que sean ingeridos, ¿verdad? ¿Y qué más se va a producir? Se va a producir la absorción, principalmente en qué parte de todo nuestro tubo digestivo, en el intestino delgado. Entonces, a ver, observemos. Primero, mecanismo de ingestión. Digamos, yo tenía una manzana, ¿verdad? Primero que hago, mastico la manzana. Luego de masticar, hago el movimiento de deglución. Y mediante movimientos peristálticos voy a pasar el alimento, va a pasar hacia el esófago, luego del esófago pasará al estómago, si se dan cuenta. Y aquí ya empieza el proceso mediante enzimas, ¿verdad? Que descomponen. Está, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que lo que va a hacer es realmente toda esta parte del alimento empezar a hacer digestión. Y al hacer digestión yo estoy descomponiendo todo esto, carbohidratos, proteínas y lípidos. ¿Quién más está aquí? Les decía que están dos glándulas principales. Está el hígado y está el páncreas, que justamente tienen conductos. Y estos conductos de estas glándulas desembocan en la porción del duodeno, ya en el intestino delgado, en el duodeno, ya en esa porción del intestino delgado. El intestino delgado tiene 3 porciones, recuerden: el duodeno, el yeyuno y el ilio, ¿ya? Entonces, ¿en dónde se produce mayor absorción? Es en el duodeno, porque aquí es donde muchas van a ser las enzimas totalmente descompuestas gracias a estos dos jugos más, de la parte de la bilis y del jugo pancreático. Luego se va a producir el mecanismo de absorción y aquí entran los famosos enterocitos que les decía, ¿verdad? Que son células que están en el intestino. Ustedes ya saben, entonces, justamente aquí, esos enterocitos, gracias a que tienen múltiples microvellosidades, van a poder absorber los nutrientes que ya están divididos en carbohidratos, proteínas y lípidos y que van a pasar hacia la parte sanguínea, ¿ya? Y se van a conectar justamente con un órgano que es bastante vascularizado, que es el hígado, ¿ya? Entonces se absorben todos estos nutrientes y pasan a la sangre, ¿ya? Pasan a la sangre y justamente van al hígado, ¿ya? Y él se encarga de dividirlos, usarlo en todos sus procesos, ¿ya? Referentes a la glucosa. Por ejemplo, está la glucólisis, está la gluconeogénesis, la glucogenólisis, ¿ya? Que son todos estos, son vías que hace, todos estos mecanismos que hace el hígado como tal, para poder encargarse de empezar el metabolismo de todos estos nutrientes. Y al final, el final de todo el metabolismo justamente es el producir energía, si se dan cuenta. ¿Energía para qué? Para todos nuestros procesos que tiene nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Cuál será el siguiente paso? La formación de las heces, ¿verdad? Porque ya ha absorbido, mi cuerpo ya
realizó la absorción de todos los alimentos que, todos los nutrientes ya están. Pero queda justamente lo que no me sirve, y lo que no me sirve va a seguir su trayecto por el intestino delgado, ¿verdad? Va a pasar ya al colon, ¿verdad? Va a pasar al colon, esta porción, por ejemplo, se llama ciego. Esto será el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide y por último el recto, donde ya procederá el mecanismo de eliminación de las heces fecales. Pasemos al aparato respiratorio. Y en el aparato respiratorio, como nos dice que justamente está compuesto por las vías aéreas y los pulmones. ¿Cuál era el prefijo para pulmón? ¿Neumo? Muy bien, neumo. Entonces, justamente se va a encargar, ¿verdad?, de toda esta parte. Por ejemplo, neumología, les decía, que es el estudio de todos, del pulmón principalmente, ¿ya? Pero también estudian las vías aéreas, ¿ya? ¿Qué ocurre aquí? Ocurre el intercambio gaseoso, ¿ya? ¿En dónde? En los alveolos pulmonares. Alveolo, esta parte de alveolo significa pequeña cavidad, ¿ya? Alveolo significa pequeña cavidad. ¿Por qué? Porque también existen los alveolos dentarios. Y los alveolos dentarios son los huequitos justamente que forman parte de los huesos que los vamos a llevar. Y en esos huequitos van a estar incrustados nuestros dientes. Entonces, alveolo, por eso alveolo significa pequeña cavidad. En este caso serán pequeñas cavidades en el pulmón, ¿verdad? Esos son los alveolos. Entonces, por ejemplo, aquí está, todo inicia de las fosas nasales, también por la boca, van a pasar por las porciones de la faringe, ¿verdad? Aquí está la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Pasa por la epiglotis, ¿verdad? Toda la porción respiratoria, porque el tubo digestivo pasa hacia hacia la laringe, hacia el esófago, si se dan cuenta. Se conecta con la faringe, pero por la epiglotis se divide con el esófago. Y ahí es donde se van los alimentos, pero en cambio en el aparato respiratorio se dividen con la epiglotis y pasan por esta porción que es la laringe. Y mediante la laringe se conectan con la tráquea. De la tráquea se dividen en dos, bronquio derecho y bronquio izquierdo. ¿Y qué más? Justamente van a sufrir ramificaciones, que son los bronquiolos. ¿Qué más? ¿En dónde va a ocurrir estas ramificaciones? Dentro de los pulmones. Y también existen músculos que ayudan a esta respiración. Está el músculo del diafragma y los músculos intercostales que aportan a toda esta parte respiratoria. Por ejemplo, cuando ocurre un cuadro de dificultad respiratoria, los músculos intercostales harán presión para que el pulmón tenga la capacidad de tanto contraerse y dilatarse. ¿Para qué? Para que puedan introducir más aire, ¿ya? Vamos a la hematosis. ¿Qué es la hematosis? Justamente es el proceso que justamente hace el alveolo, donde la sangre venosa, ¿verdad?, con dióxido de carbono ingresa por este alveolo y al final se transforma en oxígeno, ¿ya? Y sale a través de los capilares sanguíneos y sale ya la sangre oxigenada. Ese es el proceso de hematosis que ocurre en el alveolo, ¿ya? Y todos estos procesos se relacionan con la respiración celular.
La respiración celular son mecanismos que ocurren en nuestras células y son procesos que necesitamos para producir ATPs, para producir energía. Ya entonces estará la glucólisis que ocurre en el citosol, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa que pasarán en la mitocondria de nuestras células. Vámonos al aparato circulatorio. ¿Qué nos dice? El aparato circulatorio está compuesto por corazón, vasos sanguíneos y también la sangre, que es un componente. ¿Ya? ¿Qué más? El aparato circulatorio va a transportar nutrientes, gases y también hormonas. ¿Cómo funciona? A ver, primero les voy a explicar las partes del corazón como tal, que eso ya tienen que saber, ¿ya? A ver, veamos. El corazón se divide en 4 cavidades. Y si se divide en 4 cavidades, eso quiere decir que nosotros podemos amar a 4 personas. Relájense un poco, chicos. ¿Sí? ¿Podremos amar a 4 personas porque tenemos 4 cavidades o no? ¿Está mal? Chicos. Chicos, ¿están ahí? ¿O fue una pésima broma? ¿Vale? ¿De mal gusto? ¿De muy infiel? Chicos, digan algo. Chicos. 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 ¿O no me están escuchando? ¿No me están escuchando? Chicos, ¿me están escuchando o no? Ay, ya, pero díganme algo, pensé que me habían... Ay, ya, pensé que no nos escuchaba. Ya, díganme, chicos, por eso les digo, participen. Que miren, ya entonces lo que les decía. Tenemos 4 cavidades, ya. Y, ya, a ver, vámonos a esta parte, ya. Público difícil. Ya. Entonces se ve mi presentación, ¿verdad? Sí se ve. Ya, gracias, chicos. 4 cavidades. ¿Cómo se llaman estas cavidades? Se llaman aurículas y ventrículos. Los superiores serán llamados aurículos o atrios y los inferiores serán los ventrículos. ¿Ya? Muy bien. 4 cavidades. ¿Cómo sé cuál es derecha, cuál es izquierda? Ya hemos dicho, tenemos que saber muy bien el manejo de los planos anatómicos. Por eso sé que esto está en la región derecha y esto está en la región izquierda. Y que la punta del corazón siempre va a apuntar hacia la parte izquierda. ¿Ya? Muy bien. Empezamos por la aurícula derecha. Y en la aurícula derecha van a haber 2 vasos principales. ¿Estos vasos cuáles van a ser? Las venas cavas superior y la vena cava inferior. ¿Cómo se va a comunicar esta aurícula derecha con el ventrículo derecho? Se comunica a través de una válvula y esta válvula es llamada válvula tricúspide. Del ventrículo derecho se va a comunicar con una arteria y esta arteria es el tronco pulmonar. Ya el tronco pulmonar va a tener 2 válvulas y esas válvulas van a ser las válvulas ¿de quién? Del tronco pulmonar. Va a salir toda la sangre venosa hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares, tanto izquierda como derecha, ¿verdad? Porque tenemos 2 pulmones. Se oxigena a través de los alvéolos, como hemos visto. ¿A través de qué proceso? Hematosis. Muy bien. Se vuelve en sangre oxigenada y va a ir por las venas pulmonares superior e inferior, tanto derechas como izquierdas. En este caso son las izquierdas, en este lado son las
derechas, ¿verdad? ¿Y dónde desembocan estos vasos? En la aurícula izquierda. ¿Cómo se divide la aurícula izquierda en el ventrículo derecho? Justamente se dividen a través de una válvula que se llama válvula mitral. De la válvula mitral, justamente lo divide del ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo va a existir un vaso principal. Y ese vaso se llama la arteria aorta. ¿Ya? Sale de aquí, del ventrículo izquierdo. Entonces tendrá sus propias válvulas de la aorta y la sangre será expulsada a través hacia todo el organismo, ¿verdad? Por el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común, la arteria subclavia y formará la aorta descendente que justamente llevará toda la sangre tanto a la cavidad abdominal como a los miembros inferiores, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la circulación mayor y la circulación menor? Ya sabemos las partes del corazón. Entonces, comencemos. La circulación menor empezará justamente del atrio. ¿Qué atrio es este? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Muy bien, derecho. Dos vasos, ¿verdad? Las venas, la vena cava superior y la vena cava inferior, que recoge toda la sangre ya con dióxido de carbono, ¿verdad? Así diremos, toda la sangre desoxigenada y desde aquí comienza la circulación menor. Pasa el atrio derecho. Esto se llena. Va a pasar a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo izquierdo. Hacia el ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho toda la sangre será expulsada a través de ¿qué vaso? De la arteria pulmonar, así se denomina. Y esta arteria pulmonar va a llevar sangre venosa, ¿ya? Por eso hay mucha confusión en la parte de anatomía, muchos se confunden, pero así se llama. Es el tronco pulmonar que justamente es denominada la arteria pulmonar, tanto izquierda como derecha. ¿Qué más? Va a pasar toda esta sangre hacia los pulmones. De los pulmones va a volver a través de las venas pulmonares, pero las venas pulmonares van a llevar sangre oxigenada. ¿Hacia dónde? Hacia el atrio. ¿Qué atrio es este? Izquierdo. Hacia el atrio izquierdo. Y aquí comienza la circulación mayor. Del atrio izquierdo va a pasar a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo va a pasar a este vaso grande. ¿Que este vaso grande cuál es? ¿Cómo se llama? No. La aorta, muy bien. Entonces la aorta va a tener, por ejemplo, sus ramas, que es el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la subclavia izquierda, ¿ya? Y va a descender y justamente será la aorta descendente que va a proporcionar sangre hacia la parte del tórax y por último se va a dividir, ¿verdad? Para los miembros inferiores. Y ahí hablamos de circulación mayor, ¿ya? Va a pasar a todos los capilares, de los capilares van a pasar a las venas, ¿verdad? Porque va a pasar ese proceso de capilares a venas. Todas las venas van a llevar sangre desoxigenada. Todas esas venas van a ir desembocando en venas cada vez más grandes hasta llegar a las venas cavas, tanto superior e inferior, que recoge toda esa sangre, ¿verdad? Y aquí termina, ¿verdad? La circulación mayor como tal y vuelve a empezar la circulación menor. Así es como funciona toda la parte de circulación. ¿Qué tal han logrado entenderme? ¿O quieren que lo vuelva a repetir? Depende de ustedes, chicos.
chicos? ¿Ya se durmieron? Sí, pero todo claro. ¿Ya? ¿Ha quedado todo claro? Ya se acuerdan, ¿verdad? Atrio derecho, venas cavas, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Atrio izquierdo, venas pulmonares. Ventrículo izquierdo, aorta. ¿Se dan cuenta? Izquierdo, derecho. ¿Sí, chicos? ¿Comprendido? Si les pregunto, ¿me responden? ¿Todito? Les adelanto que va a ser pregunta del cajón. Ok, ¿alguien quería decir alguna duda tal vez? Y ahí tengan en cuenta que como esto forma parte del contenido para el primer parcial, pueden preguntarles. Circulación mayor y menor está incluido ahí. Y también pueden preguntarles las partes del corazón. Tranquilamente podría ser una pregunta. Uno de los siguientes no corresponde a los vasos que salen del atrio izquierdo. Entonces les pueden colocar las 4 opciones y cuál será el que sí. ¿Se dan cuenta? Con eso pueden jugar, ya, para hacerles las preguntas. Por eso es importante que sepan circulación mayor y circulación menor. Ya, a ver, entonces iremos a sístole y diástole. Sístole va a ser como el corazón se contrae, ya, y va a ser justamente la salida de la sangre. Y diástole será la parte que relaja. Entonces, todo va a volverse a llenar de sangre. Entonces, sístole contrae, diástole relaja. Sístole contrae, diástole relaja. Y así es como bombea el corazón todo el tiempo. Ya todo el tiempo. Ese movimiento hace. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Ya son las dos fases que forman el ciclo cardíaco. Es principal. Es lo principal que necesitan saber para corazón. Entonces, vámonos a aparato urinario. Justamente el aparato urinario será conformado por los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Entonces, ¿de qué se encarga? De eliminar desechos nitrogenados y regular el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Ya? De eso se encarga. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, varios desechos van a salir efectivamente por la parte intestinal, ¿verdad? Pero lo absorbido y los metabolitos de desechos se van a ir a la sangre, ¿verdad? Y justamente, ¿qué órgano se encarga de limpiar toda la sangre de nuestro organismo? Es el riñón. Por eso, y miren, los riñones son bastante pequeños, son pares, ¿ya? Son órganos pares y pequeños porque llegan a medir 12 de alto, 6 de ancho y 3 de espesor, ¿ya? Son como tipos, justamente son riñones porque hacen referencia a que fueran como tipo frijoles, ya tienen esa forma. Y les digo que pueden hacer todos estos procesos. ¿Por qué? Porque cuando hay alguna falla que es renal, que son justamente las enfermedades renales que lo caracterizan principalmente, cuando existe una falla a nivel de este órgano, no se van a producir no existe una manera de eliminación de estos desechos, entonces va a producir todo un desequilibrio, ¿ya? Y el organismo sí o sí para subsistir necesita ese proceso. Por eso, cuando ya las personas tienen alguna enfermedad renal, se les dice que ya grave, ¿verdad? Entonces se les dice que tienen que ir a justamente hacerse hemodiálisis. ¿Y de qué se encarga la hemodiálisis? Agarra toda la sangre del cuerpo y lo limpia, hace el mismo trabajo que hace el riñón.
pero las máquinas de hemodiálisis se dan cuenta que más o menos de qué tamaño son. ¿Alguna vez han visto alguna máquina de hemodiálisis? Una máquina de hemodiálisis debe ser de mi tamaño, 1,60 debe tener de alto, y de ancho me imagino que debe tener unos 50 centímetros, porque ya he visto cómo funcionan esas máquinas, ¿ya? Y se encargan, como les digo, se introduce un catéter a la persona mediante mediante la vena, y toda esta sangre va a ir saliendo y limpiándose, ¿ya? Y volviendo a ingresar al cuerpo, haciendo como un riñón. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan en cuenta que los riñones son órganos muy importantes. Ya pareciera que no, pero sí son importantes. Por eso tienen que cuidarlos, beber bastante agua, que es lo que le hace más fácil todo este proceso. Ustedes tienen que justamente evitar de utilizar demasiados fármacos que son tóxicos, ¿verdad? Empezar a realizarse la automedicación que llega a lesionar el riñón. Y también otra enfermedad, cuidarse tanto de la hipertensión arterial y de la diabetes, que justamente logra un total desequilibrio en la parte de los riñones, especialmente la diabetes. Y la diabetes es una enfermedad que se produce por el exceso consumo, ¿verdad?, de azúcar. Entonces, por eso es importante la alimentación, ¿ya? Para la salud de los riñones. ¿Se acuerdan? Había un tiempo que esto estaba de moda. Tienes que tomar agua para los hermanos riñones. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se encarga? De eliminar desechos. Entonces, como les dije, los riñones tienen 12 de alto, 6 de ancho y 3 de espesor. Son bastante pequeñitos, si se dan cuenta, o en relación con los otros órganos, como por ejemplo el hígado. El hígado, ¿saben cuánto mide? De largo casi tiene unos 30 centímetros, de alto mide unos 12 centímetros y de ancho mide como unos 6 a 8 de centímetros de ancho. Ya, entonces es bastante largo, si se dan cuenta, ocupa un gran espacio en la cavidad abdominal, pero en cambio los riñones son órganos que van hacia atrás, por eso justamente van pegados a la pared posterior de la región abdominal. ¿Y qué nos dice? Estos órganos están envueltos por una cápsula, ¿ya? ¿Y qué más? Van a estar compuestos por una médula también, ¿ya? ¿Qué más? Van a estar compuestos por pirámides, ¿se dan cuenta? Son pirámides. Estas pirámides, el vértice, van a ser llamados papilas renales, que se van a conectar ¿con quién? Con las cálices menores. Y estas cálices menores desembocarán en las cálices mayores. De las cálices mayores van a desembocar en la pelvis renal. Y de la pelvis renal irán hacia los uréteres. De los uréteres pasará toda la orina, ¿verdad?, que han realizado los riñoncitos hacia la vejiga. Y de la vejiga pasará hacia la uretra, ¿ya? Y así es como vamos a realizar todo el mecanismo de micción, ¿ya? Micción es hacer pipí, orinar, ¿ya? Entonces, ya terminando toda esta parte de la vida de nutrición, ya abarcamos el aparato de la vida de reproducción. Y en este aparato de la vida de reproducción se encargará el sistema reproductor tanto masculino como femenino, ¿verdad? Y va a estar compuesto primero va a estar compuesto por el testículo, luego será el epidídimo, que es toda esta glándula de aquí,
pasará a ser conducto deferente, que es todo este tubo de aquí. Estará conectado con la próstata, que es una glándula, y las vesículas seminales, y luego se van a conectar con la uretra, ¿verdad? Y se va a hacer la eliminación de, por ejemplo, los espermatozoides, ¿ya? A través de su órgano reproductor masculino externo, que justamente es el pene. ¿Qué más? Está el sistema reproductor femenino, que se divide en externos e internos, pero en el interior se divide de esta manera. El principal órgano es el útero, ¿ya? Y está unido mediante las trompas de falopio hacia los ovarios, que son 2, ¿ya? ¿Cómo está compuesto cómo se relaciona con el medio exterior? A través de la vagina, ¿ya? El útero tiene una parte que se denomina cuello uterino, y justamente esto es bastante representativo, más que todo, ¿para qué? Para la parte de, nos importa más que todo porque en esa región ocurren las lesiones de tipo de cáncer, ¿ya? Por eso se llaman cáncer de cuello uterino, que es bastante frecuente en nuestro medio, ¿ya? Entonces es importante conocer todas las partes anatómicas, que también los vamos a ver en este modo, ¿ya? Entonces, aquí está la bibliografía que he usado. Uso bastantes libros, Rouvier, Latarjet, diferentes atlas, que justamente me ayudan a todos los temas, ¿verdad? Empezar a saber sus nombres y todo eso. ¿Qué les digo? Que el éxito es 1% de inspiración y 99% de transpiración, ¿ya? ¿A qué me refiero? Si ustedes solamente se van a sentar a mirar la clase, no van a aprender. Necesitan hacer, les tiene que costar, y recién van a poder aprender. Así por sí solo no va a ingresar el conocimiento a su cabecita. Por eso se los hice una sección interesante que se denominan las misiones anatómicas, serán para anatomía, las misiones histológicas serán para histología, y las misiones embriológicas será para embriología. Yo subiré esto como tarea a la parte del Classroom, y ustedes deben realizar su tarea, ¿ya? Realizan su tarea de manera digital, o más que todo es un formato en PDF, ¿ya? Pueden imprimirlo, realizar su tarea y enviarme fotos y subirlo al Classroom, ¿ya? O lo que pueden hacer, si es que no quieren imprimir, pueden realizarlo también en sus cuadernos, dibujarlo, lo que se les pide, porque son 10 preguntas que puse ahí. 10 preguntas van a hacer y van a empezar a pintar, a colorear, a dibujar, todo, ¿ya? Justamente por eso, porque necesito que aprendan. Si no aprenden, si solamente van a ver y otra vez van a querer, no van a captar, ¿ya? Para eso me sirven estas misiones, que es de carácter obligatorio. Yo, terminando esta clase, les voy a subir las diapositivas de esta clase, y a eso añadiré la misión, ¿ya? Y ustedes tienen que resolverlo, ¿ya? Es totalmente obligatorio que ustedes lo hagan, ¿ya? Para eso tienen una semana, ¿ya? Entonces, para la siguiente semana, o los que hagan inclusive más rápido, pueden ir subiendo sus tareas, ¿ya? Entonces, a ver, relájense, muchachos. Estos son los michis del área de la salud, por eso tienen sus gorritos quirúrgicos. Ya, chicos, entonces
Gracias. Hemos concluido el tema de generalidades en anatomía. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Muy bien, muchachos. Ay, me alegro que les haya gustado la clase, ¿ya? Ahora, como siempre, está nuestra actividad, ¿ya? ¿Cuál es nuestra actividad? Justamente es el Kahoot. Entonces, como ya saben, deben ingresar a Kahoot desde su computadora. Pueden colocar simplemente Kahoot en el buscador y pueden ingresar mediante, como les digo, mediante su computadora o mediante su celular, descargándose la aplicación de Kahoot. Ya ahí tienen que colocar un código que ahorita en este momento ya se los voy a presentar. A ver, denme un segundito. Denme un segundo. A ver, ¿qué tal, chicos? ¿Se ve? Sí, Doc. Gracias, Tatiana, por responder. Así ya no me siento tan solita. Ya, entonces, a ver. Aquí está. Está cargando, ya va a mandar el pin. No sé qué pasó, que mi internet está un poco lento. Entonces ahí tenemos el código para los 30 participantes que se encuentran en clase. Qué interesante. A ver, vayan subiendo, chicos. Entonces estamos esperando a los participantes. Vamos, chicos, vayan uniéndose para ya terminar con esta parte con nuestro tema de generalidades. Muy bien. Está Edith, Daira, Dayana, Ricardo, Liz, Didi. ¿Cómo es? Ya entendí ese chiste. Ángela, Maya, Tatiana, Flor, Heidi, Sheila, Lucy, muy bien, Lucy. Nicky, ya vamos 20 participantes. 22. Nos faltan 8, ¿verdad? A ver, esperaremos un minutito más. ¿Qué dice? Luego ya les vamos a dar en empezar, ¿verdad? 22, 23. Ron también se unió. Daira. Muy bien. Ya somos 24. Eso es lo bonito, ¿no? Que pueden cambiar de animalito, pueden ponerle, no sé, un gorrito diferente o lentes. A mí me gusta mucho el Kahoot. 25 personas ya se han unido. Nos falta 5 personas, ¿no? Tum, 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 tum. A ver, ¿qué dice? ¿Comenzamos? Ya les hemos dado ese minuto. Lucy dice sí. Sí, comencemos. 26, ven, se unió muy bien. Nos faltarían 4 personas, ¿no?
que no se unieron tal vez. A ver, unos segunditos más. Dayana, Nikki, está bien. Jorge, Vania, Sebastián, Daira, Ron, muy bien. Heidi, Chris, Gris, SM, Montserrat, Sheila, Flor, Analí, Lucy, Edith, Ricardo, Liz, Didimo, Ángela, Maya y Tatiana. Ya, ¿qué dicen, chicos? Comencemos, ¿no? Ya, comencemos, muchachos, con nuestro juego. Muy bien. Entonces, concentrados, listos para el Kahoot. Vamos, chicos. Ay. Facilísimo, muchachos. Qué plano difícil. Eso veo ahí como un rayo. 5 segundos, muchachos. 2, 1. Plano sagital. ¿Se acuerdan? Dividen de derecha a izquierda. A ver quién respondió más rápido. Sebastián. A ver, ¿cuál? 5 segundos, muchachos. Respondan. Uy, solo la mitad respondió. ¿Se acuerdan? El sistema nervioso es el único que pertenece a la vida de relación con el locomotor y el sensorial. Los demás no. Aparato urinario, nutrición. Digestivo, nutrición. Cardiovascular, nutrición. Reproductor, nutrición. ¿Se dan cuenta? Solo sistema nervioso era el diferente. Ya, Sheila, muy bien, me alegro. A ver, sencillo, muchachos. Quiero que los 26 me respondan. 20, muy bien. 21, 22. Vamos, chicos. 4 segundos, rápido. Elijan una opción. Transformar alimentos en nutrientes absorbibles, ¿verdad? Ya se las puse. Muy sencillo, creo. ¿Qué habré dicho? Habré dicho perímetro, peritoneo, pericardio, o dije pleura. Vamos, chicos, 3 segundos, 2, marquen una opción. Peritoneo, dije, muchachos, que es la membrana, ¿verdad? ¿Se acuerdan del delantal de las cocineras? Diez segundos, chicos, 10 segundos. En el intestino delgado, ¿verdad? Específicamente les hablé del duodeno. ¡Oh, Sheila! You are on fire. A ver. Muy bien, transporta nutrientes, gases y también hormonas, ¿se acuerdan? Oh my God, oh my Sheila. ¿Cuál de los siguientes no corresponde a una etapa de la digestión? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es el impostor de todos esos?
3, 2, chicos, respondan. La hematosis, ¿verdad? No, la hematosis, ¿dónde ocurre? En el pulmón. Muy bien. Oh my God. Sheila sigue arriba. A ver. Si me escucharon, a ver. Aquí voy a comprobar si saben circulación mayor o menor. Ya les dije, chicos, pregunten. Es la arteria aorta la que sale del ventrículo izquierdo. Va encima del top. Por puntos dobles. Ya, chicos, esto es algo serio. Puntos dobles. 30 segundos. Vamos. $15 segundos, chicos. 12. Vamos, respondan. Vamos, chicos, respondan. 18. 5 segundos. Ya, una opción. La posición de referencia universal para describir las estructuras anatómicas. Muy bien, muchachos. 16 personas respondieron correctamente. Sheila vuelve a subir. Última pregunta, muchachos. Vamos, chicos, 8 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. El aparato sensorial era el impostor, ¿se dan cuenta? A ver, veamos el podio. Tercer lugar es CCM. Muy bien. Segundo lugar es Didimo. ¡Wow! Y primer lugar, Sheila. Muy bien. Muy bien, muchachos. Cuarto lugar, Maya. Quinto lugar, Monse. Muy bien, chicos. Me alegro mucho que hayan participado de este cajón. No se esperaban esa, ¿verdad? La de los puntos dobles. Entonces, chicos, hemos